Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. Para inaugurar este nuevo año, hemos elegido un relato breve de Anton Chekhov, publicado en 1894. Durante un paseo en pleno invierno, un estudiante hallará su esperanza renovada al reflexionar sobre cómo la experiencia humana atraviesa el tiempo y conecta unas vidas con otras. Con ustedes, el estudiante. En un principio, el tiempo era bueno y apacible. Piaban los zorzales y en los alrededores, en los pantanos, algo vivo zumbaba tristemente, como si soplara dentro de una botella vacía. Una chocha emprendió el vuelo y una bala surcó con alegría y estrépito el aire invernal en su busca. Pero cuando en el bosque cayó la noche y empezó a soplar un intempestivo viento frío del este, todo quedó en silencio. En las charcas aparecieron agujas de hielo y el bosque adoptó un aspecto desapacible, solitario y recóndito. Olía a invierno. Iván Velikopolsky, estudiante de la Academia Eclesiástica, hijo del sacristán, volvía a casa por un camino bordeado de prados inundados después de una jornada de caza. Tenía los dedos entumecidos y el viento le quemaba la cara. Le parecía que ese frío repentino había destruido todo el orden y la concordia, que la propia naturaleza sentía miedo y por ello las tinieblas vespertinas se espesaban con mayor velocidad de lo habitual. A su alrededor todo estaba desierto y mostraba un aspecto especialmente sombrío. Solo en la huerta de las viudas, junto al río, brillaba una luz. Alrededor de ese punto y hasta la aldea, que estaba a unos 4 kilómetros, todo estaba sumido en la fría penumbra de la noche. El estudiante recordó que cuando salió de casa, su madre, descalza, sentada en el suelo del zaguán, limpiaba el samovar, mientras su padre estaba tumbado junto a la estufa y tosía. Al ser Viernes Santo, en la casa no se había preparado comida y él ahora se sentía hambriento. Encogido por el frío, el estudiante pensaba que ese mismo viento soplaba en tiempos de Riurik, de Iván el Terrible y de Pedro el Grande, y que también entonces había existido esa atroz pobreza, esa hambre, esas agujereadas techumbres de paja, esa ignorancia, esa tristeza, esa soledad, esa penumbra, ese sentimiento de opresión. Todos esos horrores habían existido, existían y seguirían existiendo, y aunque pasaran otros 1000 años, la vida no mejoraría. En esos momentos no sentía ganas de regresar al hogar. La huerta de las viudas debía su nombre a que 2 viudas, madre e hija, se ocupaban de ella. Una hoguera chisporroteaba y levantaba vivas las llamas que iluminaban a su alrededor la tierra labrada. La viuda Basilisa, una anciana alta y rolliza, vestida con una zamarra de hombre, estaba al lado del fuego y contemplaba con aire pensativo las llamas. Su hija, Luqueria, pequeña, con el rostro picado de viruelas y una expresión estúpida, estaba sentada en el suelo y lavaba el perol y las cucharas. Seguramente acababan de cenar. Se oían voces de hombre. Eran los trabajadores del lugar que abrevaban los caballos en el río. «Parece que ha vuelto el invierno», exclamó el estudiante acercándose a la hoguera. «Muy buenas». Basilisa se estremeció, pero enseguida le reconoció y sonrió afablemente. «Dios mío, no le había reconocido», exclamó. «Eso es que usted va a ser rico». Estuvieron charlando un rato. Basilisa era una mujer experimentada que había trabajado en el pasado en casa de un señor, primero como nodriza y luego como niñera. Se expresaba con delicadeza y su rostro mostraba siempre una suave y reposada sonrisa. Su hija Luqueria,
que no había salido nunca de la aldea y a la que su marido había molido a golpes, miraba al estudiante con una expresión extraña, como la de los sordomudos, y guardaba silencio. En una noche fría como esta, se calentó a la hoguera el apóstol Pedro, exclamó el estudiante extendiendo las manos hacia el fuego. Eso significa que también entonces hacía frío. Ah, qué noche tan terrible fue esa, madrecita, qué noche tan larga y triste. Contempló la oscuridad que le rodeaba, sacudió convulsivamente la cabeza y preguntó: ¿Fuiste ayer a la iglesia a oír los 12 evangelios? Sí, contestó Basilisa. Recordarás entonces que durante la última cena, Pedro le dijo a Jesús: Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Y el Señor le contestó: Te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Después de la cena, Jesús, triste hasta la muerte, oró en el huerto mientras el pobre Pedro, debilitado con el espíritu extenuado, sintiendo que los párpados se le cerraban, se dio al sueño y se quedó dormido. Luego oirías que Judas, esa misma noche, besó a Jesús y le entregó a sus verdugos. Le llevaron atado ante el sumo pontífice y le azotaron, mientras Pedro, desfallecido, atormentado por la tristeza y la inquietud, falto de sueño, presintiendo que una desgracia terrible iba a abatirse sobre la tierra, le seguía. Amaba a Jesús apasionadamente y ahora veía desde la distancia cómo lo azotaban. Luqueria dejó las cucharas y clavó su inmóvil mirada en el estudiante. Se presentaron ante el sumo pontífice, continuó. Empezaron a interrogar a Jesús, mientras los servidores encendían un fuego en medio del patio, pues hacía frío, y se calentaban a su lado. Con ellos, cerca de la hoguera, estaba también Pedro, calentándose como yo ahora. Una mujer, al verle, exclamó: Este también estaba con Jesús, es decir, que también a él había que interrogarlo. Y todos los criados que se encontraban junto al fuego le miraron, seguramente con severidad y recelo, mientras él se azoraba y decía: No le conozco. Al cabo de un rato, alguien volvió a reconocer en él a uno de sus discípulos y dijo: Tú también eres de los suyos. Y Pedro de nuevo lo negó. Una tercera persona, dirigiéndose a él, exclamó: ¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto? Y Pedro negó por tercera vez. A continuación cantó el gallo, y Pedro, viendo de lejos a Jesús, recordó las palabras que éste le había dirigido durante la cena. Entonces volvió en sí, salió del patio y se puso a llorar amargamente. El Evangelio dice: habiendo salido de allí, lloró amargamente. Así me imagino yo la escena: un jardín muy tranquilo y muy oscuro, en cuyo silencio apenas se oyen sus sordos lamentos. El estudiante suspiró y se quedó pensativo. A Basilisa, sin dejar de sonreír, se le escapó de pronto un sollozo. Lágrimas gruesas y copiosas corrieron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su cara y el fuego, como si se avergonzara de ellas. Luqueria, por su parte, con la mirada fija en el estudiante, se ruborizó y adoptó una expresión firme y tensa, como si estuviera conteniendo un intenso dolor. Los trabajadores regresaban del río. Uno de ellos, montado a caballo, estaba ya cerca. La luz de la hoguera temblaba sobre su figura. Tras dar a las viudas las buenas noches, el estudiante siguió su camino. De nuevo le envolvió la oscuridad y sus manos se entumecieron. Soplaba un viento cortante. Parecía, en verdad, que estaba en pleno invierno, y no que faltaran solo 2 días para el domingo de resurrección. El estudiante pensaba en Basilisa. Si se había echado a llorar porque lo que le había sucedido a Pedro en esa terrible noche guardaba alguna relación con ella. Volvió la mirada. El fuego solitario parpadeaba tranquilamente en la oscuridad y a su lado no se veía ya a nadie. El estudiante volvió a pensar que, si Basilisa se había echado a llorar y su hija se había turbado, eso significaba que el suceso que él había relatado, acaecido 19 siglos antes,
guardaba alguna relación con el presente, con aquellas dos mujeres y probablemente con la desierta aldea, con él mismo y con todos los hombres. Si la vieja había llorado, no era porque él hubiera sabido contar el episodio de forma conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano, y cuanto había sucedido en su espíritu aquella noche conmovía todo su ser. Una súbita alegría inundó su alma. Incluso tuvo que detenerse durante un momento para recuperar el aliento. El pasado, pensaba, estaba ligado al presente por una cadena ininterrumpida de acontecimientos que se sucedían, y tenía la sensación de que acababa de ver los dos extremos de esa cadena. Al tocar uno de ellos, había vibrado el otro. Más tarde, mientras atravesaba el río en una balsa y ascendía una colina, contemplando su aldea natal y la estrecha franja del ocaso que brillaba a occidente con su luz púrpura y fría, pensaba que la verdad y la belleza que habían guiado la vida humana en el huerto de los olivos y en el patio del sumo pontífice y habían perdurado de manera ininterrumpida hasta el día presente, constituirían por siempre lo más fundamental de la vida humana y de todo cuanto había sobre la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud y de fuerza, solo tenía 22 años, y una dulce e inefable esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él, y la vida se le antojó maravillosa, encantadora, imbuida de un elevado sentido. El fin.